Hermanos, continuamos nuestro estudio de la Palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 3. Tiene como título La fe viva controla la lengua. La fe viva controla la lengua. Una fe verdadera va a tener como consecuencia ¿qué? Controlar la lengua. Controlar la lengua. Habíamos abarcado desde el versículo 1 al 5, al 4. Vamos a ir del 5, a retomar el 5 hasta el versículo 12. Si el Señor así nos lo permite por el tiempo. Si ya lo encontró, vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 3 entero. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Vamos a ir a nuestro Padre del Cielo en oración, pidiendo su asistencia en esta tarde, Señor. Queremos escuchar tu voluntad, queremos ser instruidos por tu Espíritu. Queremos tener un encuentro contigo, Señor. Queremos relacionarnos contigo, con tu palabra. Queremos entenderla y ayúdame a mí a poder transmitirla para que a mis hermanos la entiendan. Abre nuestros ojos del corazón para que podamos ver la belleza y la verdad de tu palabra. Que este conocimiento nos lleve más a temer a ti, ese temor reverente para honrarte, para glorificar tu nombre. Que aumente en nosotros el temor a ti, que no es miedo, sino reverencia a un Dios todopoderoso, a un Dios que pertenece a los tiempos, que pertenece a nuestra vida. Queremos, Señor, exaltar tu nombre en esta tarde. Abrimos nuestros oídos, Señor. Estarán atentos a tu voz. Estarán atentos a las enseñanzas del Maestro, de nuestro Maestro Jesucristo. Y venimos con un corazón humilde, como aprendices, eternos aprendices somos, Señor. Pero queremos llenarnos más de ti. Queremos más de tu presencia en nuestras vidas. Queremos más de ti en nuestra vida, Señor.
Te damos gracias, Padre, por todas las personas que nos encontramos aquí, por las que nos están viendo. Bendícelas, trae salvación, convencimiento a ellas, Señor. Que alcance tu salvación a estas almas que tanto lo necesitan, Señor. Y a nosotros fortaleza de espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En la madrugada del 2 de septiembre de 1666, una de las ciudades más importantes de Europa cambió por completo. Se produjo un pequeño incendio en la panadería del señor Thomas Fariner. Esto es algo verídico, esto sucedió. El fuego devoró todo lo que encontró a su paso durante 4 días interminables. Destruyó 13.200 casas, 87 iglesias. La mayoría de los edificios de las autoridades de la ciudad cayeron. Se estima que destruyó las casas de más de 70.000 habitantes, contando ella con 80.000 en total. Este incendio cambió la historia de Londres y se le llama el Gran Incendio de Londres. Y todo comenzó con un pequeño fuego que invadió toda Londres. Mis hermanos, el fuego destruye y destruye todo lo que encuentra a su paso. No tiene distinción alguna. Y así es la lengua. Así es la lengua del ser humano. Es como una llama, es como un fuego que destruye cuando se usa para mal, cuando no se vigila. Dios puso esa lengua dentro de nosotros, dentro de nuestra boca, para facilitar la comunicación los unos con los otros. Pero muchas veces las personas hacen mal uso de la lengua, del hablar, y es muy destructiva, demasiado destructiva. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de este tema, acerca de la lengua, y Santiago nos va a decir cantidad de cosas acerca del mal uso de la lengua. En este capítulo 3, casi el 90%, por no decir más, va a hablar de las cosas negativas del mal uso de la lengua. Son cosas bien fuertes que nos va a hablar Santiago, bien fuertes para nuestra mente y nuestro corazón, pero que serán de bien para los hijos de Dios. Esta epístola, recordemos que la escribió Santiago o Jacobo, como se conoce en algunos momentos de la Biblia, el medio hermano del Señor Jesucristo, cuando la iglesia estaba siendo perseguida por Roma. Estaban persiguiendo a la iglesia y ellos se reunían, pero tenían problemas entre sí. Los hermanos en ese momento se trataban mal, no había convivencia sana, tenían problemas de convivencia entre la misma iglesia. No se llevaban bien. Y Santiago hace una seria advertencia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, pero aquí específicamente hace una seria advertencia sobre los peligros de la lengua, que aun siendo tan pequeña, tiene gran influencia sobre nuestras vidas y sobre aquellos que nos escuchan. Santiago le estaba diciendo, recordemos el versículo 1, le estaba diciendo a sus lectores, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Estoy haciendo un resumen del miércoles. Sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Condenación. Y vimos que no por tener un buen testimonio o tener facilidad de expresarse, ya se puede comenzar a enseñar en una iglesia. El ser maestro acarrea esfuerzo, dedicación, preparación, crecer en la fe, ser maduro y sobre todo, por encima de todo, tener el llamado de Dios, tener el don de Dios para enseñar a la iglesia. Porque la iglesia pertenece al Señor. Y el Señor la maneja como Él quiere a través de las Escrituras. Santiago advirtió que los que asumen tal responsabilidad, tan gran responsabilidad, diría yo, de ser maestros, recibirán mayor condenación o serán juzgados con más severidad en el día del juicio. Debemos ser conscientes que Dios nos juzgará
por la forma en que enseñemos. De esa forma como enseñamos su palabra, estaremos bajo su condenación si nuestra enseñanza es errónea. Pero si la enseñanza va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, recibiremos ¿qué? Bendición, y serán bendecidos aquellos que escuchan la palabra como está escrita. Mis hermanos, la desgracia de la mala enseñanza es que esa mala enseñanza la sufren los oyentes, la sufres tú, la sufre tu familia, tus hijos, tus parientes, tus amigos. Corre por todo lugar. Familias enteras, congregaciones enteras serán y están siendo destruidas por una enseñanza errónea. Palabras en boca de personas que no han sido llamadas al ministerio, personas que no han sido llamadas por el don de Dios y que solamente quieren su propio beneficio. Solo les interesa a ellos mismos, su propia persona. Aquí Santiago, recuerdas que nos habla sobre el caballo, el barco, y dice que el caballo, que por pequeño que tenga un freno en su boca, puede ser controlado por el jinete. Y que el barco, por grande que sea, tiene un pequeño timón. Y puede ser controlado ¿por quién? Por el piloto, por el capitán. Y dice que así nosotros, teniendo ese instrumento tan pequeño como la lengua, nosotros no la podemos controlar. Pero deberíamos controlarla. Deberíamos ponernos en la tarea de controlarla. Porque ese instrumento tan pequeño como la lengua puede ejercer una enorme influencia en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Es la palabra que hace eso. Y ahora en este capítulo 3, en el versículo 5 que vamos a entrar ahí, nos va a hablar de esa tensión que hay entre lo que es y lo que no debe ser. Nos va a presentar muchos ejemplos, Santiago, de lo que es la lengua y lo que no debe ser. ¿Bien? Hay una tensión todo el tiempo, una comparación. Y nos va a decir que la lengua es un mundo de maldad. Vamos allí. Versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro que, pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Qué extraño, ¿no? Es tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se gloría de grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia del hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿qué es? Es jactarse, vanagloriarse, hablar de más de nosotros, hablar cosas que a veces no tienen sentido, pero están todos centrados en sí mismo. Un egoísmo y una vanagloria excesiva de mostrarse quién es. La lengua pone de manifiesto la arrogancia del hombre. Porque ¿de dónde viene eso? Del corazón. Pero nosotros debemos resistir la tendencia. Hay una tendencia nuestra, mis hermanos, aún siendo cristianos verdaderos. Hay una tendencia grande. Hay una tentación. ¿Para qué? Para hablar lo que no conviene. Como jactarnos de nosotros mismos, adularnos a nosotros mismos y que seamos el centro de nosotros mismos. Debemos tener cuidado con eso. Hay tendencia a eso porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. Dice: he aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. En la traducción literal o en el lenguaje literal dice: cuán pequeño fuego enciende cuán grande bosque. Como algo tan pequeño como una chispa puede crecer exponencialmente, rápidamente, y llegar a ser un gran incendio, como sucedió en Londres. ¿Cómo se expandió esto de rápido? Puede destruir miles y miles de acres de bosques, matando animales, destruyendo vidas humanas y propiedades. Solo con una pequeña chispa puede encender un grande bosque. Y así es la lengua, mis hermanos. La lengua tiene un tremendo poder para corromper, para destruir. El poder destructivo de la lengua, en ella se puede tener palabras odiosas, ofensivas, heréticas, falsas o simplemente descuidadas. Se puede hablar sin pensar y eso puede traer consecuencias graves. Una lengua sin control, mis hermanos, es tan destructiva como una chispa en un incendio forestal.
en verano, imagínate. Si no se controla, el fuego termina quemándolo absolutamente todo. Si no controlamos la lengua, vendrá destrucción para todo. Puede haber destrucción para las doctrinas de la Iglesia. Estoy hablando de las enseñanzas de la Iglesia. Si son buenas y vienen de lo alto de Dios, llevan a la Iglesia ¿a qué? A edificarse, a nutrirse de la palabra de Dios, a conocer a Cristo y reconocer su pecado. Pero si esas palabras son malas, entonces vienen ¿de dónde? Del infierno, dice más adelante Santiago, y terminan destruyendo ¿qué? Familias enteras e iglesias enteras. El escritor de Proverbios muy bien lo explica aquí. Mira cómo lo hace aquí Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa ¿para qué? Para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Recuerda que cuando siempre Santiago habla de lengua, habla de nuestro hablar, de nuestro hablar. Y sigue Proverbios. Proverbios es un libro fantástico para esto. Proverbios 26:21 dice, el carbón para las brasas. Tú conoces qué es el carbón, ¿verdad? Para las brasas. Y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso, ¿para qué? Para encender contienda. El hombre rencilloso, el hombre resentido, que tiene rencor, puede encender un pleito. Puede encender una contienda así, en milésimas de segundo. ¿Has conocido personas así? Rencillosas, con resentimiento, que solo destila veneno en su boca. En un segundo puede hacer una catástrofe. Puede poner medio bando contra medio bando. Porque así es de fuerte la lengua. Mira lo que nos dice más Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso, cesa la contienda. Si la leña se apaga, si no hay leña, el fuego se apaga, ¿verdad? Y donde no hay chismoso, cesa las rivalidades, cesan los problemas. Usted se ha dado cuenta cuando en su trabajo, en cualquier ambiente donde usted se ponga con más personas, siempre hay un chismoso. Pero si esa persona se va, hay una paz. Hay una paz. Hay una tranquilidad. Porque donde no hay chismoso, cesan las rivalidades. Ya no tiene a quién poner contra quién. Y todo vive en paz. ¿Qué es el chisme? El chisme es propagar cualquier reproche, propagar cosas dañinas acerca de una persona para que los demás se enteren. Los chismosos hablan de los defectos y debilidades de los demás. El chisme es llevar malas noticias detrás de la espalda de una persona con un corazón malo. O sea, el chismoso tiene un corazón malo. Quiere que todo el mundo se entere de lo malo que es otra persona y que él salga, ¿qué? Victorioso. Mis hermanos, chismear no significa solo hablar, porque hay consumidores de chismes que les encanta escuchar el chisme. Les encanta enterarse de cosas. Hermano, si no estamos seguros de decir algo, no lo digas. No lo digas. Mira lo que nos sigue diciendo Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo. El malo siempre está atento a ese labio que dice cosas malas, ¿no? El malo, el chismoso, dice. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Otra versión dice, el malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. Al mentiroso le gusta el chisme. Al malvado le gusta, ¿para qué? Para llevar mal a otros, para hablar mal de los otros. Por otro lado, rompe la confianza entre las personas. El chisme rompe, es destructor. Rompe la confianza entre amigos, entre las personas. Miren lo que nos dice Proverbios 16:28. El hombre perverso, mire, ya le puse un título. El hombre perverso levanta ¿qué? Contienda, problemas. Lo hace a propósito, sabe que lo va a hacer. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Tú no has perdido amigos por chismosos?
porque se entera de cosas que no vienen de fuente de la persona o tuyas y se pierden esos amigos. ¿Qué hay que hacer con estas personas? ¿Qué hay que hacer? La palabra es muy clara y seguimos con Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. Hay que tener cuidado con quién se habla. Descubren tus secretos. Dice, no te entremetas, pues con el suelto de lengua. No te metas con un chismoso. No te metas con un chismoso. Y si te trae chismes, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Mira lo que se dice, el chisme de sí mismo. Escúchame, lo encontré por ahí. Dice, soy más mortífero que un proyectil. Yo gano sin matar. Destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. No me importa la verdad. No respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Mi nombre, el chisme. Mis hermanos, escúchame bien esto, cuando no hay una razón bíblica por medio, cuando no hay una razón bíblica de por medio para hablar de una persona, porque hay razones bíblicas para hablar de una persona, para discernir sobre una persona. Cuando no hay razón bíblica de por medio para hablar de una persona, se está cometiendo el pecado del chisme. Es un pecado. La Biblia reprende el chisme. Y también a sus primos. El chisme tiene sus primos. ¿Sabes cuáles son los primos del chisme? La calumnia, el discurso divisivo, el que quiere dividir, y el discurso engañoso. Eso van de la mano de un chismoso. ¿Cómo se apaga el chisme? Rechazando eso que se me va a hablar y reprendiendo. Hay que decirle a la persona con la Biblia que es pecado. Y la pregunta sería, ¿has hablado con esa persona sobre el asunto que me vas a contar? Y casi siempre, si es chisme, esa persona no ha hablado de la cual va a hablar. Nunca ha hablado. Puedes parar ese chisme así. Recházalo, invítala a orar, invítalo que es un pecado, reprende eso con una palabra, exhorta a esa persona y dice, mira, mi hermano, puedes hacer un incendio grande. Puedes causar división de lo que estás haciendo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Ya fuiste a hablar con esa persona? ¿Ya has hablado con él sobre el asunto? Mi hermano, recuerda que Satanás fue el primer chismoso cuando habló mal de Dios. Él tergiversó todo. Bueno, una palabra para Adán y Eva. Dijo, ¿quién dijo que no podías comer del fruto? Si puedes comer. Y habló mal de Dios. Eso viene del mismo infierno y lo vamos a ver. Ahora Santiago continúa diciendo acerca del peligro de la lengua. Versículo 6, vamos allí a leerlo. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago nos dice que la lengua es un fuego. No dice como un fuego, dice es un fuego mismo. Es muy peligrosa. Eso es lo que quiere decir ahí el texto. Tiene un gran poder destructor. Y dice que la lengua es un mundo de maldad. Ese mundo de maldad es el mundo que se vive afuera. Es impresionante, mis hermanos. Santiago está comparando el poder maligno de la lengua comparado con el mundo impío. Así es la lengua del impío. Así la lengua de la persona que no se llena del Espíritu Santo. Habla de lo que está de acuerdo el mundo. En el mundo que hay, mis hermanos. Rebelión contra Dios. Así está llena la boca de un impío. De alguien que no es, o un cristiano carnal. Hay anarquía, hay injusticia, hay rebelión. Va en contra de la voluntad de Dios. Y así esa lengua tan pequeña
produce un incendio gigantesco, incontrolado. Aquí está hablando del modo pecaminoso de hablar. Cuando digo lengua, repito otra vez, es del hablar de la persona. Y se pueden producir consecuencias irreparables. Ahora Santiago nos dice en la segunda parte que ese fuego devora y destruye. Dice ahí en el versículo 6, la segunda parte. La lengua está puesta entre ¿qué? Entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mis hermanos, la lengua está ahí como en un trono. Se sentó en el trono del cuerpo. Y desde allí, ¿qué puede hacer? Controlar absolutamente todo. Pero también contamina todo el cuerpo. El Señor Jesucristo lo dijo. Lo que contamina no es lo que está fuera a nosotros. Lo que contamina es lo que está dentro y va hacia afuera por medio de la lengua. Mire lo que nos dice el Señor en Marcos, capítulo 7, versículo 20. Léalo aquí conmigo. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, ¿qué más? La insensatez, versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando una persona habla así es porque está llena de eso. Cuando una persona habla todo eso que nos describe el Señor Jesucristo, está lleno su corazón. Las palabras no solo contaminan a la persona que las habla, sino contamina a los que escuchan sus palabras, porque viene de un corazón pecaminoso. Es un corazón que está lleno de pecado y no puede hablar otra cosa de lo que está dentro de su corazón. Dice en versículo 6, ahí sigamos. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué significa eso? Que inflama la rueda de la creación. Se puede interpretar que ese fuego que quema, que inflama, contamina o afecta toda la existencia del ser humano. Porque está ahí hasta desde tu cuna hasta morir. Va a influir durante toda tu vida la lengua. Porque siempre la vas a usar, ¿verdad? Y eso contamina a la persona. Inflama la rueda de la creación. Inflama tu vida y la vida de otros. Y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es tremendo, mi hermano. Santiago nos dice el origen destructor de la lengua. Y dice que procede del infierno. Y no es metafórico. Es inflamada por el infierno, dice Santiago. El infierno es el lugar de Satanás, preparado para él y sus ángeles, como dice Mateo 25, 41. Y como tal, aquí el infierno se usa como sinónimo de Satanás y sus demonios. Lo peligroso de la lengua viene del mismo infierno. Es más, los que hacen mal uso de la lengua, su lengua está inflamada por el infierno. Ese poder viene del infierno, no más allá de su pecado, viene del infierno. Los que hacen mal uso de su lengua son un instrumento de Satanás, cumpliendo el propósito que el maligno quiere. ¿Qué es? Corromper, contaminar, desvirtuar, destruir todo a su paso, como lo hace un incendio voraz. Eso es lo que hace una boca inflamada por el infierno. El infierno es sinónimo también de poderes diabólicos, es la fuente de energía que actúa en el mal hablar del hombre. ¿Tú escuchas a alguien hablando mal? Tienes que percibir que viene de un origen diabólico, del mismo infierno. Son palabras engañosas. Así como el maligno engañó ¿a quién? A Eva.
No usó palabras fuertes. Usó las mismas palabras de Dios y las tergiversó un pelín, un poco. Pero no usó palabras fuertes. Y tampoco se le presentó de un modo bien aterrador, ¿no? Se le presentó como un animal. Mira lo que nos dice el Salmo 55, 21. Miradlo aquí. Dice, eso es lo que hace una persona que tiene su lengua inflamada o generada por el mismo infierno. Mire cómo habla una persona así. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Hablan muy suave. Dice, wow, es un corderito. Pero guerra hay en su corazón. Aunque hablen como tan suave, como una mantequilla, en dentro, ¿qué tiene? Guerra. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite. Piensa, esa persona piensa para hablar, para no ser descubierta. Mas ellas son espadas desnudas. Espadas desnudas son como espadas desenvainadas. ¿Tú crees que son palabras suaves? Son palabras de amor, palabras dulces, pero vienen de un corazón lleno de guerra, de odio, de maledicencia, de contienda. Pero en verdad esas espadas, esas palabras que parecen como aceite, suaves como el aceite, en ellas hay una espada desenvainada, directamente para herirte, para hacer mal, para destruir. Así habla una persona que tiene la lengua inflamada por el infierno. Ahora en el versículo 7, Santiago va a traer una serie de animales y va a comparar que el hombre ha podido domesticar a esos animales, pero no puede dominar su lengua. Versículo 7 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma. ¿Y ha sido qué? Domada, ¿por qué? Por el ser humano. 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué? De veneno mortal. Nos dice que la lengua está llena de veneno mortal. Dice, aquí nos habla de todo tipo de animal, ¿no? Dice que hay bestias, aves, serpientes, seres del mar, que el hombre ha domado, ¿no? Tú lo has visto. Hasta leones ha domado el hombre. Elefantes gigantescos. Doma el hombre y dice, siéntate, párate, mueve una pata. En el mar, ballenas, para que hagan giros, para que hagan un show, delfines, etcétera, etcétera. La otra vez vi una hiena, ¿te imaginas? Y un hombre domó una hiena, eso es para quitarse el sombrero. Una hiena, que es un salvaje, la hiena, son los únicos que pelean contra el león. Pero el hombre ha tenido esa capacidad, hasta las serpientes, tú ves en Medio Oriente cómo lo hacen allí. Se doma todo por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ha alcanzado tantas cosas el hombre, domesticar tantos animales, pero no ha podido controlar su propia lengua, tan pequeña, y encarcelada en unos dientes. Pero también está en un medio tan húmedo que se resbala y habla cosas que no debe hablar. El hombre tiene inteligencia, tiene capacidad de someter a los animales, puede controlarlos, puede decir muévete aquí, muévete allá, pero no es capaz de domar la lengua. Eso no lo dice Santiago. Ni con su propia fuerza lo puede hacer. Hasta aquí hay un cuadro muy oscuro, pero vamos a seguir. Seguimos ahí leyendo. Es un mal, versículo 8, en la parte B, dice, ningún hombre puede, ¿qué? Domar la lengua, que es un mal. Esa lengua es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahí lo repite. No la puede domar y no puede ser refrenada, porque está llena de ¿qué? De veneno mortal.
Es un mal que no puede ser refrenado, es un mal inestable, es un mal incontrolable, está llena de veneno mortal, está saturada la lengua de veneno mortal, está repleta, quiere decir eso, de veneno mortífero, letal. Y eso ocasiona muerte. ¿El veneno ocasiona qué? Muerte. Donde quiera que vaya, a quien se dirija. Y de esto también nos habla el apóstol Pablo, de cómo es la lengua de una persona sin Dios, o una persona carnal, que está en la pura carne, mira. Romanos 3, 13, 15 dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo es un sepulcro? Tú abres el sepulcro, donde una persona estaba ahí en la tumba, ¿cómo es un sepulcro? Hiede, está oscuro, está lleno de ¿qué? Desperdicios, descomposición. Sepulcro abierta es su garganta. Con su lengua, ¿qué hacen? Engañan. Veneno de áspides ahí debajo de ¿qué? De sus labios. Su boca está llena de ¿qué? De maldición. ¿Y de qué? Amargura. Otra cosa que va unida a ese mal corazón de maledicencia, de que pronuncia maledicencia, es amargura de corazón. Cuando alguien tiene amargura, todo le cae mal. No le gusta absolutamente nada. Está herido, resentido con todos. Tiene rencor con todos y nunca va a perdonar, a menos de que se arrepienta. Resumiendo hasta aquí, porque vamos a seguir, resumiendo, para que nos recapitulemos. Dice, Santiago ha hecho un diagnóstico exhaustivo del poder y la capacidad destructora de la lengua, que es algo simbólico del hablar humano. Ya nos dijo que es jactanciosa, o sea, se envanece, habla de sí mismo, es un fuego, es peligrosa como un fuego, contamina totalmente la personalidad de la persona, ¿no? Su influencia dura lo mismo que la vida de la persona, desde la cuna hasta su muerte. Su fuente de energía procede del infierno, hemos dicho eso. No puede ser dominada por el hombre, es un mal incontrolable, no se puede refrenar y está repleta de veneno mortífero. Santiago está hablando de nuestra lengua, hermano. Está hablando cada uno de nosotros. A mí también. Eso es la lengua. Es tan serio este tema y tan importante que esto está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros, mis hermanos. Por medio de la lengua y también de la garganta, como órgano del habla, brotan al exterior las emanaciones corruptas de un corazón impío. Eso es lo que quiere decir al final. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, como dice Mateo 12:34. Ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Vamos a hablar ahí. Versículo 9. Con ella bendecimos. ¿Con qué? Con la lengua. Bendecimos al Dios Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Viene Santiago y nos dice las incongruencias, las contradicciones que se pueden presentar en una persona, que no se presentan en la naturaleza. Vamos ahí al versículo 9, dice, con ella, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Con esa lengua se puede bendecir a Dios. Bendecir es hablar bien de Dios, glorificarlo, honrarlo con nuestras palabras. Pero con la misma lengua se usa para maldecir, hablar mal de los hombres, que son hechos a semejanza de Dios. Que de una misma boca procedan bendición y maldición, eso se llama hipocresía. O eres una, o eres la otra. Y eso más adelante nos lo va a decir Santiago. Dice, con la misma lengua con que se bendice al Creador, se maldice a su criatura. Qué incongruencia eso, ¿no? Hay cristianos que dicen, no, yo alabo a Dios, pero están maldiciendo, hablando mal de aquellos que son hijos de Dios, de sus criaturas. Qué incongruencia, qué contradicción. El hombre lleva en sí la imagen y semejanza del Creador, como dice Génesis 9:6. Somos hechos a imagen de Dios.
cómo una persona puede decir que alaba a Dios, que honra a Dios y habla mal de su hermano. Sigamos leyendo, dice, de una misma boca proceden bendición, versículo 10, y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice él? Esto no debe ser así. Y vamos a entender por qué no debe ser así, aunque usted ya lo entiende por lógica. Mis hermanos, aquí hay dos cosas contrarias y absolutamente contrapuestas que surgen de un mismo lugar. Por la misma boca sale bendición y por la misma boca sale maldiciones para los hombres creados a imagen de Dios. Pero el Señor dice otra cosa en la Biblia, dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso es lo que creían el pueblo judío. Ellos sabían, tú sabes eso, ¿no? Ellos decían amar a tu prójimo, y el prójimo de ellos eran los judíos. Pero ellos decían que podían aborrecer a los otros. Por eso, cuando rozaban con los gentiles o tocaban las manos, ellos iban y se lavaban porque quedaban impuros. No querían nada con los gentiles, porque ellos pensaban que era una casta, la mejor de las castas. Eran los únicos salvos. Pero el Señor les dice aquí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es totalmente diferente a una persona llena de su corazón de pecado que habla y maldice a todos. Si una persona se dice que es cristiana, aunque haya tenido cualquier diferencia con cualquier persona, debe amar a sus enemigos. No desearles el mal. Hacerles el bien. Y orar por aquellos que los ultrajan, que levantan calumnias contra esas personas y los persiguen. Eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Si hace lo contrario, es un instrumento de Satanás para destrucción. Cuando el creyente es maldecido, cuando tú eres maldecido, tú debes convertirte en bendición, mi hermano. Así hablen mal de ti. Debes convertirte en una bendición para esa persona. Aunque sea en lo secreto, orando por esa persona. Y Cristo, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Cristo lo evidenció. Cristo, el que no tiene pecado, el que no tuvo pecado, el que fue infamado, el que fue acusado de pecado sin tenerlo, él dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echándolos a suertes. Estaban burlando de él. Y dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Debemos perdonar. Porque la persona que es usada como instrumento de Satanás no sabe lo que está haciendo. No sabe el gran daño que está haciendo con su lengua. No sabe el instrumento de Satanás que está a merced de él para poder producir lo que quiere Satanás. No lo sabe. Está ciego espiritualmente o quizás nunca se ha convertido. Eso es lo que veremos más adelante. Versículo 11. Dice una reflexión impresionante. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Tú has visto algún nacimiento en tu pueblo donde tú eres, que de una misma fuente tú pruebas el agua y dices, wow, qué salada y qué dulce está? No, o es salada o es dulce, es amarga o es dulce. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, que se encontraron y tenían sed y encontraron ¿qué? Aguas amargas. Y el Señor les proveyó agua ¿qué? Dulce. ¿De dónde? De la piedra, de la roca, quien era Jesucristo, esa agua viva. Pero encontraron agua amarga. No decían, vamos a tomar la mitad del vaso, ¿eh? Porque esta está amarga y esta está dulce. No, en la naturaleza no se produce eso, mi hermano. En la naturaleza no, una raíz es mala y el fruto es bueno. Tú nunca ves eso. Tú ves cómo están las raíces porque ves el fruto si es bueno.
Si el fruto es bueno, de por sí tú ya sabes que las raíces son ¿qué? Buenas. En la naturaleza no se da esa dualidad. Y tampoco se debe dar esa dualidad en el ser humano. Versículo 12 dice, hermanos míos. Otro ejemplo, dice, ¿pues acaso la higuera produce aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ellos entendían muy bien que era una higuera y que era la vid. Nosotros entendemos que un naranjo, ¿qué? ¿Solo produce? Naranjas. ¿Y un manzano? Manzanas. No puede producir otra cosa. Y el Señor les dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mis hermanos, esto es claro. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras de bendición y acciones de bendición. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas, justas. Porque el buen árbol no puede dar frutos malos. ¿No dice así el Señor en Mateo 7:18? No puede el buen árbol dar malos frutos, explicó Jesús, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, hasta aquí hay un cuadro muy difícil. Es un cuadro desesperanzador para todos. Porque Santiago dice que todos hemos ¿qué? Que todos hemos pecado. En el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de también de refinar todo el cuerpo. Mis hermanos, ¿cómo podemos concluir esto? Que la falta de control en el hablar humano tiene consecuencias lamentables, nefastas, destructoras. Primeramente, una cosa, entiéndame, en la vida del creyente, el mal hablar es un serio obstáculo de crecimiento espiritual. Tú ves una persona que habla mal de personas, que lleva chismes, que habla cosas que no son ciertas de personas, ¿qué es lo que le sucede a esta persona? Nunca va a hablar, nunca va a crecer espiritualmente. Puede llevar los años de cristiano que tenga, pero parece el primer año. Y en segundo lugar, una persona que habla maledicencia, que viene con su boca a destruir el testimonio de los hermanos, el tuyo, en cualquier ámbito o en la iglesia, pues esas palabras impiden una relación provechosa con las personas. Es una persona que nunca va a tener relaciones con otras personas. Es una persona que no se va a poder relacionar nunca con otras personas, a menos que sean de la misma fuente. Porque los pares se llevan, ¿no? El chismoso con el chismoso. Son un matrimonio perfecto. Pero una persona así nunca podrá tener relaciones con los demás. No puede. Por su boca y su corazón pecaminoso. Mis hermanos, la ilustración de la chispa de fuego en el bosque se toma como un punto de partida para hablar de la destrucción que Satanás quiere y quisiera lograr en la iglesia. Satanás usa la lengua para hacer gran daño a la obra de Dios. Satanás usa la lengua y tiene sus predicadores en sus púlpitos para llevar veneno, herejías, tergiversar la palabra de Dios. Satanás tiene agentes dentro de la iglesia
¿Para qué? Para hacer división. Cuando usamos mal nuestra lengua, mis hermanos, estamos siendo instrumentos de Satanás, del infierno. Es como lanzar un dardo. Una mala palabra es como lanzar un dardo venenoso sin que nadie se dé cuenta, pero va a tener su efecto. Eso lo hace, ¿sabe quién? Un inconverso. Pero lo peor de todo es que en cristianos, supuestamente cristianos, existe eso también. Lanzando dardos sin que nadie se dé cuenta, pero acertan en el blanco. Mis hermanos, entiéndeme una cosa, por favor. Satanás quiere desgraciar tu vida y la vida de otros. Ten cuidado, controla tu lengua. Que el maligno no se aproveche de tu debilidad. Como dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:22. Que te debes de abstener de toda clase de mal que pueda surgir en ti. Controla tu lengua, por favor, que cada palabra sea sazonada con sal, que cada palabra sea útil, que honre a los otros, que anime a los otros y que glorifique a Dios. Que tu boca sea de una misma fuente, que sea dulce, no de dos fuentes. Debemos resistir, mis hermanos, la tendencia, la tentación de jactarnos y de alardear de nosotros mismos. Debemos resistir a eso. Eso trae consecuencias nefastas. El mal uso de la lengua, del hablar, arruina la vida de otros. Va a arruinar tu vida. Es algo peligroso, arruina, porque el fuego comienza ahí, en ese corazón pecaminoso. Y las malas palabras, el mal hablar de una persona, destruye iglesias enteras, destruye familias, matrimonios, relaciones personales. Hasta pueden conducir a la guerra. Tú ves las guerras que se están haciendo. ¿Por qué se hablan? Hay maldad en el corazón. El chisme, la calumnia, las acusaciones falsas, las mentiras, el lenguaje grosero, los cuentos vulgares y otros pecados de la lengua que pueden destruir la vida de las personas, familias y comunidades enteras. Debemos temer a Dios, mis hermanos, porque la palabra nos dice que vamos a tener un juicio. Todos nosotros. Mira lo que nos dice Mateo 12:37. Porque tus palabras serán ¿qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablaste en esta tierra te va a justificar, te va a salvar, te va a eximir de todo pecado o te va a condenar ante Dios, ante el juicio del que todo lo sabe. Por eso debemos tener mucho cuidado. Es un hecho que el hombre no puede controlar su hablar. Lo dice Santiago, ¿verdad? Que nosotros no podemos domar nuestra lengua. No podemos. El mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 26, ya lo estudiamos, dice, si alguno se cree religioso, ¿no? Pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Porque todo lo que dice destruye todo lo que dice ser y su acción. Santiago nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Pues hay una solución. Una bendita solución. Es que una persona, si no conoce al Señor Jesucristo, puede arrepentirse de su forma de hablar. Y será perdonado. Será perdonado. Nosotros podemos recurrir al Señor si confesaren, ¿qué? Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera carta de Juan 1:9. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos si vamos en un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que antecede al perdón de Dios, porque Dios perdona al que está arrepentido. Y arrepentimiento significa cambiar de dirección y volverse a una persona, a la persona de Jesús, y abrazarlo, y tener comunión con Él. De ahí ese corazón será regenerado, será nacido de nuevo, y el amor de Dios que será derramado en ese corazón. Y en ese corazón ya no habrá dualidad.
Ya no habrá aguas amargas ni aguas dulces, habrá solo agua dulce. El problema es tan serio y tan profundo que es la conversión del ser humano. O es el arrepentimiento de una persona carnal que no ha podido refrenar su lengua. Mis hermanos, aquí dice que ningún hombre puede domar su lengua, pero más adelante nos va a decir que solamente alguien puede dominar nuestra lengua, y es Dios a través de su Espíritu Santo. Con Él sí podemos refrenar nuestra lengua. Con Él podemos bendecir a las personas. Con Él podemos predicar la palabra del Señor. Con la lengua que nos bendice el Señor, con su Espíritu Santo, podemos llevar vida al que está muriendo. Podemos llevar esperanza al desesperanzado. Podemos llevar el Evangelio de Jesucristo a aquel que se está muriendo en un infierno. Con esa lengua llena del amor de Dios podemos lograr que mucha gente se allegue a Dios. Si una persona está llena del Espíritu Santo, Dios puede lograr frenar su lengua. Hay una salida y solamente está en el Señor Jesucristo. Solo el hombre de una fe activa, verdadera, viva, con una fe de verdad, que es una fe salvífica, puede controlar su lengua y puede decir: tú eres mi Dios soberano, el Señor que me salvó, tú eres mi Señor Jesucristo, el cual refrena mi lengua. Y podremos decir dichos justos de nuestra boca, y podemos bendecir a quien nos maldice, y podemos orar por aquellos que nos ultrajan, y podemos desearle toda clase de bien con nuestra boca a nuestros enemigos. Y así podemos alabar ¿a qué? A nuestro Dios y Padre. El hombre nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu, es un deber, mi hermano. Si tú has nacido de nuevo, debes confrontar tu lengua. Confróntala. ¿Cómo estoy hablando? ¿De qué manera estoy hablando? ¿Dónde estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Y cómo me estoy expresando? Si tú eres nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, el resultado en tu vida debe ser controlar tu lengua. Porque el hombre, que dice ahí, el hombre sin Dios, es lo que quiere decir ahí, no la puede controlar. Pero el hombre que está con Dios la puede controlar a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús la pudo controlar cuando le dijo a los apóstoles: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. ¿Recuerdas? Todavía no les puedo decir tantas cosas porque les va a volar la cabeza. Y se aguantó eso. Y Pablo dice: tuvo una experiencia con Dios, subí al tercer cielo. Y lo dice después de 14 años. Lo escribe después de 14 años que él vio las manifestaciones del cielo. No lo dijo de una vez, controló su lengua. Podemos controlar la lengua a través de la acción del Espíritu Santo y hacer mucho, pero mucho bien, mis hermanos, a tantas personas que lo necesitan. Y podemos decir positivamente que de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno del Espíritu, tu abundancia del corazón vas a hablar cosas, bendiciones, esperanza para el perdido. Vas a hablar cosas que edifiquen y que no destruyan. Vas a hablar cosas que glorifiquen al nombre de Dios y no te glorifiques a ti mismo. Mis hermanos, la lengua tiene poder para edificar. La lengua tiene poder para dar vida a una persona que no tiene esperanza. Un corazón regenerado va a hablar compasión, va a hablar misericordia, va a hablar de perdón, va a hablar de arrepentimiento, mis hermanos. Y solo se puede hacer a través de un corazón regenerado. Tú que me escuchas a través de la internet, o tú que estás aquí y tienes problemas con tu lengua y no sabes qué hacer, o sabes que te está llevando a una perdición, Dios te invita al arrepentimiento. Y quizás te está diciendo: no dejes que Satanás use tu lengua para destrucción, porque iremos a dar cuenta de cada una de nuestras palabras, de nuestras ociosas palabras. Pero la esperanza está en Cristo Jesús.
Que si vienes hoy, Dios te limpia de todo el pecado. Y te darás cuenta, si has nacido de nuevo, o si eres lleno del Espíritu, que hablarás como Dios quiere que hable. Que sean palabras llenas de bendición. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.